Muy bien, hoy contamos con la ayuda de la doctora Elizabeth Amarán, abogada de inmigración, cuya firma lleva su apellido, ¿no? Amarán, muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias, K, un placer estar acá. A ver, me gustó mucho como usted explica estos temas complicados, así que le agradezco que esté aquí con nosotros. Lo primero que yo quisiera saber es si hay una diferencia entre el parol de toda una vida y este parol, no sé si se llama extendido o algo en el que vinieron tantos cubanos. Mira, realmente no existe una diferencia. Es una autoridad que históricamente el Departamento de Migración ha tenido bajo la sección 212D5. Es el parol humanitario, en donde históricamente las personas lo han pedido caso a caso. El Departamento de Migración, también ICE, ellos tienen la autoridad para revisar cada caso particular y si tiene los requisitos humanitarios para que le extiendan este parol, entonces bajo esta acta 212D5, pues se le extiende el parol. Ahora, la situación que hemos tenido es que casi siempre se ha utilizado de una manera bien discrecionaria y bien limitada. Y la diferencia que hemos visto bajo la ex administración del presidente Biden es que se utilizó como un método para aliviar la entrada por la frontera y se utilizó de una manera muy generalizada. No hubo una revisión de caso a caso. Y este es uno de los principales motivos por los cuales pues, la administración del presidente Trump está retando la autoridad de este programa. Porque si mal no recuerdan, el programa se abrió para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití y lo único que las personas necesitaban era un patrocinador. Entonces, en ningún momento del proceso se preguntó, bueno, ¿cuáles son sus razones humanitarias? ¿Por qué usted merita un parol? Después, como hubo una pequeña revisión en la forma, en la I-134A, y se intentó como incluir una pequeña pregunta ahí como para cumplir con el requisito, pero realmente las 30,000 personas que estaban entrando al mes solamente tenían que tener un patrocinador y cumplir con ciertos requisitos muy básicos. Entonces, se utilizó el mismo acta, se utilizó la 212D5, cuando las personas entraban se les extendía este parol. Es el mismo parol que se utiliza a través del CBP-1, las personas que están en la frontera o las personas que de pronto están aquí, que de alguna manera son interceptadas. Estas personas tienen que pasar lo que se llama una entrevista de miedo creíble. Si exclaman que tienen un temor de regresar a su país, el Departamento de Migración ha utilizado el mismo tipo de parol, el mismo ejercicio para permitirles la salida. Ahora, ¿qué pasó? Que tuvimos muchos programas de parol. ¿Okay? Según lo está viendo la administración actual, tuvimos el programa de parol para estos países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, Ucrania también. Tuvimos el programa de reunificación familiar también. Se intentó también una especie de parol para personas que ya estaban dentro de los Estados Unidos y que estaban casados con ciudadanos americanos que habían entrado sin inspección. Entonces, se estrechó mucho esta autoridad de parol. Y bueno, las personas entraron y la administración actual en su primera semana de ejercicio presidencial trató de eliminar, o ellos anunciaron que uno de sus primeros puntos iba a ser eliminar completamente estos programas. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Ahora, hubo también el tema del fraude, ¿no? En lo que tengo entendido, correcto. Se encontraron que algunas personas en cantidades importantes habían sido reclamadas por una misma dirección, por una misma persona incluso. Correcto. ¿Cómo fue eso? Bueno, si mal no recuerdan, como casi en octubre del 24, el programa tuvo una especie de suspensión en donde USCIS, bajo la misma administración de Biden, decidió que iban a suspender para poder revisar, porque efectivamente empezamos a ver que un patrocinador estaba trayendo 10,000 personas y estaban poniendo como dirección física un warehouse en el medio de la nada, o la dirección de un Walgreens, o cosas que no tenían sentido, que no eran genuinas. No fue para esto que fue diseñado el parol. Entonces ellos empezaron a decir que iban a hacer como una especie de investigación más profunda, donde iban a llamar a los patrocinadores a huellas digitales para ver que
obviamente existían y esto duró muy poco tiempo. Ellos realmente no llegaron a hacer estas investigaciones a fondo, no les dio tiempo. Las personas continuaron entrando sin mayor revisión de si realmente cumplían con los requisitos o no. Entonces, el programa continuó, los vuelos continuaron hasta prácticamente cuando entró esta administración. Y además no paró el tráfico por la frontera, siguió de mil maneras distintas. Entonces, correcto. ¿qué es lo nuevo de hoy? Bueno, lo que ha pasado es lo siguiente. Ya las personas que entraron, entraron. Y sabemos que muchas personas, por ejemplo, en el caso particular de los cubanos, lo único que necesitan para entrar y para poder ajustarse bajo la ley de ajuste cubano es ser inspeccionados y admitidos. Este parol les dio esa inspección, esa admisión al año y un día, aplicaron para la ley de ajuste cubano. En el caso particular de ellos. En el caso particular de las otras nacionalidades, muchos se beneficiaron de peticiones familiares. Por ejemplo, se casaron con ciudadanos americanos o tenían peticiones de visa a través de sus padres, sus hijos adultos, ya estaban listos para ajustar. La administración anunció el 14 de febrero y apenas hoy ha sido el anuncio más masivo, que todas las personas que tienen una petición pendiente y que entraron a través de estos programas de parol, sus peticiones van a ser temporalmente suspendidas. Petición pendiente de residencia. De lo que sé, sí, todos de residencia, exacto. De residencias bajo diferentes categorías. Los cubanos bajo la ley de ajuste cubano, casados con americanos bajo una petición familiar o de pronto padres de ciudadanos americanos adultos bajo esa petición también. Lo que ellos están retando es la manera de la entrada. Todo eso se detuvo. Todo está detenido. Estamos hablando de miles, de cientos de miles correcto. de personas. Estamos hablando de muchísimas peticiones y que realmente las personas no contaron con esto, aunque uno de los primeros memos que la administración emitió fue atacando la legalidad de Trump. Fue atacar la legalidad de este programa de parol. Incluso estuvimos conversando hace un tiempo acerca de la posibilidad de una deportación expedita. Y es para personas que entraron bajo este programa, que si él considera que no es un programa legal, pues no tuvieron una entrada legal. Este es uno de los primeros requisitos. Puede llegar a decirse que no cumplen el requisito de haber sido inspeccionados y admitidos. Correcto. Esa es la esencia de esta revocación y de esta pausa. Y esa es la esencia de la intención de la administración. Decir que este programa no fue un programa legal y por lo tanto, si no fue un programa legal, las personas que entraron a través del programa no se consideraría que tuvieron una inspección legal. Entonces, vamos a una breve pausa y dejar en pausa la pregunta de... En el caso de los cubanos que tienen la ley de ajuste, ¿tampoco podrían aspirar a resolver el problema a través de ella? Regresamos de la pausa, estamos hablando con la doctora Elizabeth Amarán sobre este tema que preocupa a muchísimos aquí en Miami y en el resto de los Estados Unidos. Ya volvemos. Continuamos conversando en este momento clave en el tema migratorio, sobre todo para cubanos, venezolanos, nicaragüenses, haitianos, con la doctora Elizabeth Amarán. Usted, doctora, es una abogada muy eficaz y me consta que la gente va a solicitar pues su ayuda. Lo que yo me pregunto es, por ejemplo, ¿tiene casos de algún cliente suyo que lo hayan detenido? Sí, muchos. Por ejemplo, tenemos clientes que ya vienen en la etapa final de sus casos, donde ya han tenido órdenes de deportación, no se han presentado, las órdenes son en ausencia, o personas que tienen reentradas y en su reentrada les emiten una I-220B, aunque les permitan la entrada. Estas personas muchas veces están sujetas a una orden de supervisión. Tienen que presentarse con ICE para demostrar que están acá y que están, cumpliendo los requisitos de esa supervisión. Y este grupo, diría yo, es uno de los grupos que más riesgo está corriendo en el presente, porque tenemos información de los mismos oficiales de ICE que las directivas para ellos son todas las personas con órdenes finales de deportación que se presentan, se las tienen que llevar. ¿Pero tiene casos, por ejemplo, de cubanos?
por supuesto, de cubanos en el día de hoy, por ejemplo. ¿Hoy mismo? Hoy mismo, esta mañana, yo tuve que ir corriendo a la oficina porque tuvimos 2 avisos de 2 personas que fueron a presentarse. ¿Qué? Porque lo citan Ellos a un tienen lugar. citas, correcto. Y bueno, ya tenemos cierta relación con estos oficiales profesional. Estas personas ya tienen nuestra notificación de aparición en el caso y estos oficiales en su discreción nos llaman y nos preguntan, bueno, ¿qué alivio tienes para esta persona? ¿Qué está esperando? En algunos de estos casos, las personas tenemos mociones para reabrir las órdenes de deportación en ausencia, justificando por qué no fueron. Ustedes pueden ponerle un alto, Exacto, y otro de los alivios es un paro de remoción. Entonces, los oficiales, una vez que ven que hay algo pendiente, un paro, una moción para reabrir, entonces ellos, como cortesía, obviamente... Yo me imagino que eso es en Miami. Sí, No, estamos hablando de Miramar. En otros lugares... No, funciona así en muchos lugares. En mi experiencia, siempre que uno mantenga como esa especie de contacto con ICE y nunca cierres la puerta o, por ejemplo, las personas no se presentan, siempre he sido más... Si usted no le hubiese puesto hoy a esos 2 cubanos ese amparo legal, ¿estarían en Cuba? O sea, Cuba está recibiendo vuelos. Sí, Cuba está recibiendo ¿Ahora vuelos. mismo? Sí, los oficiales ya están listos para deportar a estas personas. ¿Ah, sí? Sí, Porque son muy en silencio, ¿eh? Todo en silencio. Y siempre ha sido así con Cuba. Se han incrementado los vuelos bajo ciertas conversaciones, pero el protocolo normal es que el Departamento de Migración les envía un requerimiento con los nombres de las personas que quieren deportar y el gobierno de Cuba los acepta o los niega o pone ciertas contingencias. Pero en sí siempre ha ocurrido con menos volumen o más volumen. ¿Usted ha tenido casos de alguien que tenga hijos ya norteamericanos? Sí, hoy mismo tuve una clienta, una chica que no se presentó en su momento porque no se enteró de la audiencia con una orden en ausencia. Ella tiene 2 hijos ciudadanos americanos nacidos acá, pequeñitos. Ella es madre soltera. Y nosotros intentamos restablecer la supervisión con ICE porque ella también había perdido su cita. Y tenemos un paro para ella. Creo que es muy grave no asistir a las citas, ¿no? Es lo más grave que pueda suceder porque realmente el nivel de prioridad para ICE es si tienes orden de deportación, no te reportas a tu cita o has cometido algún crimen pues que represente un gran peligro para la comunidad. Esos son sus niveles de prioridades más altos. Y ella, bueno, desafortunadamente perdió la cita de la corte y tampoco se reportó con ICE. Entonces nos ha tocado preparar pues un paro bien fuerte con razones humanitarias para ella. Y gracias a eso, pues está esperando, están revisando su paro. ¿Y esa llamada de los oficiales es a discreción de ellos? Totalmente, 100%. O sea, me imagino que en muchos casos no llamarán, 100%. ¿No? Lo que estamos haciendo para nuestros clientes es que ellos vayan a presentarse con estos paros y con una G28, que es una notificación de aparición legal. Entonces ya ellos informan al oficial que ellos tienen un abogado. Existe una plataforma también con ICE donde los abogados podemos subir nuestra representación. Ellos entran el número de alguien de la persona, ven que tiene abogado, pero definitivamente es discrecionario. Ellos tienen un gran rango de discreción y el trabajo legal de un profesional no es solo conocer la ley, sino saber cómo entrar en este rango de discreción para que un oficial últimamente pues le permita a una persona que permanezca en el país. Volvemos al caso de los cubanos y no por nada, sino porque tienen ese detalle diferente de la ley de ajuste. Correcto. Si se considera que todo el programa fue incorrecto, ilegal, como quieras llamarle, y que entonces esos cubanos que entraron con el parol, no voy a hablar de los de la I-2 o 20A, entraron por el parol, recibidos aquí en el aeropuerto con bombos, platillos, aplausos, cámaras, etcétera, como una solución a la frontera, que nunca fue, y se concibe que no fueron inspeccionados ni admitidos, a pesar de que en la práctica sí lo fueron. ¿No pueden aplicar a la ley de ajuste? Estarían exactamente en la misma situación de los cubanos con I-220A. Precisamente la misma. No fueron inspeccionados, no fueron admitidos, no son elegibles para la ley de ajuste cubano. Entonces, ¿y qué hacen? La alternativa en este momento es si tienen temor de regresar a Cuba o a su país de origen, si estamos hablando de Venezuela, Nicaragua, Haití, si tienen temor de regresar, tienen que poner aplicaciones de asilo. Pero eso tienes que hacerlo en el primer año.
¿O no? No necesariamente. Existen circunstancias extraordinarias cuando una persona se sale de ese primer año. No hemos visto todavía el contexto del parol como una excusa. Por ejemplo, sabemos que el TPS frisa el tiempo del asilo, pero se puede hacer argumentos de que estas personas entraron con un parol y el hecho de que ellos hayan confiado en la legalidad de este parol pudiera ser utilizado también como una excusa para el año. 850.000 cubanos es la cifra que vi en menos de 3 años que han entrado de distintas maneras. Estamos hablando el éxodo más grande desde Camarioca hasta hoy, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuántos cubanos de los que vinieron con el parol, insisto en el parol, les dio tiempo a conseguir la residencia o a ninguno le ha dado tiempo? Muy poco tiempo. Estamos hablando de aquellas personas que entraron cuando apenas comenzó. Creo que el programa abrió el 6 de enero del 23. En el 24 cumplieron su año. Aquellos que fueron extremadamente juiciosos y estaban con el reloj contando, si lo pusieron en enero del 24, quizás en el transcurso del año 24 recibieron su residencia. ¿Cuánto demora ese proceso de residencia? Casi un año. La realidad o sea, que puede que haya algunos, los más avispados, ¿no? Sí, correcto. O más organizados, lo deben haber logrado. Correcto, incluso en nuestra oficina tuvimos muchos clientes que estaban contando los días y nosotros estábamos contando los días, todo calendado, con fecha, examen médico antes, reportes de la policía antes, toda la información antes, y al año y un día precisamente se mandaba la aplicación. Porque necesitan examen médico para la residencia. Correcto. Pero que es muy gracioso porque para entrar no necesitaron nada. Los montaron en el avión y punto, ¿no? Es correcto. Es una cosa... El estándar fue bien, diría yo, básico para la entrada bajo el programa de Claro. parol, sí. Y entonces, todos los que tienen ya el trámite encausado, se detiene el trámite. Se detiene totalmente. Ellos van a empezar un curso de investigación para verificar si estas personas, si los patrocinadores fueron reales, si estas personas eran realmente elegibles, porque tenemos muchas personas que, como sabemos, tenemos regulaciones donde si usted participó en la persecución de otras personas en su país, si usted discriminó a alguien por su opinión política, si usted fue un torturador, si usted trabajó en una cárcel, si usted estaba vinculado con el gobierno comunista. Bueno, hay 1.500 ubicados, pero esos ya tienen residencia. No necesariamente. ¿No? Hay muchos que entraron por el programa de parol, porque ese tipo de investigación no se llevó a profundidad. Entonces, por ejemplo, esas personas pudieron entrar bajo el programa de parol, pero sin embargo, a la hora de hacerse residentes, esa pregunta va a estar en la residencia. No está en la 134A, pero sí va a estar en la residencia. Y está suspendido indefinidamente. Indefinidamente. Yo llego a su oficina ahora, le digo, doctora, estoy en esta circunstancia, entré. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, yo siempre creo en la calma y la estrategia, ¿ok? Para ser sobreprotegidos, vamos a buscar un plan B. Si esta persona tiene una petición familiar, vamos a enrutarla para un proceso consular. Si esta persona tiene temor de regresar a su país y puede hacer un argumento lógico y razonable, vamos a poner una aplicación de asilo, porque el asilo no discrimina en la manera de entrada. No importa cómo entraste, si puedes demostrar las pautas del asilo, tienes derecho al asilo. Entonces, creo que eso es lo más importante, hacer diferentes movidas para que si esta investigación es indefinida y dura 5 años, por lo menos hay otras avenidas para una reclamación poder, familiar que se haga aquí ya, ¿también tienes que haber sido inspeccionado? Para hacerte residente aquí, sí. Pero, por ejemplo, si la pides a proceso consular, después tendrías que salir del país, ¿ok? Y hacer un proceso consular y reingresar. Yo me acuerdo una época que los cubanos hacían eso, salían a México y regresaban, ¿no? Y es lo que estamos haciendo con las I-220A. Ese es el caso de los cubanos que tienen I-220A, que no pueden ajustar acá. Tenemos pero qué peligro, dice, oye, si salgo y después no puedo entrar de nuevo. Correcto, pero muchas veces podemos pedir incluso lo que son los perdones de presencia ilegal para justificar el tiempo, aunque no acumularon presencia ilegal porque estaban bajo parol, pero sin embargo podemos hacer estos perdones de presencia ilegal para que la persona vaya con más seguridad aún. Bueno, doctora, creo que vamos a tener que regresar y conversar porque hay muchas preguntas, muchos temas. Y lo de hoy ha sido, pues, interesante. Vamos a ver
Sí. ¿A dónde conduce? ¿No? Porque eso es seguirlo de cerca Sí, y estar informados. Quizás es algo temporal, quizás es algo donde ellos de alguna manera facilitan una investigación expedita, rápida, ¿ok? Claro. Y pueden determinar que estas personas entraron de una manera legal y justificada y pueden Ojalá encuentren seguir. una manera de hacerlo sin tener que negociar con el régimen castrista, pero eso ya es un tema político, ¿no? Ya esa parte, bueno, ya la se la doctora dejo. Elizabeth Amarán, abogada de inmigración, muchísimas gracias por haber estado con Un placer. nosotros. Y